Ya. Ya, tenemos, jóvenes, en ese transcurrir de la filosofía, vamos a llegar de Grecia, jóvenes, va a acabar. Y a este periodo donde acá en Grecia se conoce como periodo helenístico de la filosofía. Este periodo, jóvenes, va a estar marcado a través de la muerte de Alejandro Magno y la invasión. ¿Ya? Alejandro Magno deja pues un vasto imperio y al joven, ustedes, ¿no? Al morir muy joven Alejandro Magno, no deja sucesor, o hace que muchos nobles se disputen la corona de Alejandro. Va a durar por lo menos unos 300 años. Y en este transcurrir, Grecia invadida por otro imperio, que es el Imperio Romano. Este periodo del Imperio Romano, que llega el Imperio Romano a Grecia, es pues, jóvenes, una invasión, es una... ¿Y qué sucede cuando hay guerra, jóvenes? Hay hambre, hay miedo, hay saqueos, hay violaciones. Ya no tienen la tranquilidad que eran los griegos cuando eran pues un gran imperio. Ya no tenían esa vocación por la cultura, por la educación. Ya no habían sido invadidos. Que podamos compararlo con la llegada de los chilenos al Perú, que invadieron hasta Lima, quemaron la biblioteca nacional y se llevaron los libros que había en la biblioteca nacional. Y era esta época, jóvenes, había muerte, destrucción, la gente lloraba, era un caos total, jóvenes. En este periodo van a aparecer en muchos libros los van a encontrar como las escuelas éticas, pero en sí, jóvenes, serían, para mí, es la verdadera utilidad de la filosofía. A veces creemos que la filosofía es solo bla, bla, bla. Entonces no es así, jóvenes. La filosofía es una terapia y lo vamos a ver en escuelas que se crean en este periodo helenístico. La primera escuela, jóvenes, la escuela estoica o el estoicismo. Esta escuela, en esta época de dolor, en este sufrimiento, manifiesta que se debe soportar este dolor a través de una autosugestión. Puedo soportar el dolor. Ahora, ya no tengo de antes. Tengo que acostumbrarme a lo sencillo. Ahora, tengo que no desear nada, porque si deseo algo, voy a estar mal conmigo mismo. No creer en nada, no debo creer en nada. Estos estoicos que van a ser por el señor Zenón de Sitio, se reúnen en esta Grecia destruida en un lugar llamado la
estoa. A ver, me olvidé, jóvenes. Un momentito, por favor, tiene que activarse la grabación o si no, no he hecho clases. Y con esta lluvia, ahora sí. Entonces, jóvenes, estos estoicos van a ser una filosofía, pero las personas nobles, es decir, las adineradas. Estas personas se reúnen en un pórtico pintado, ahí es Arco Deustua, un lugar pues, ¿no?, casi noble, donde puedan personas de su alcurnia reunirse. Ahora, estoicos dividen la filosofía primeramente en lógica. ¿Qué es la lógica? La teoría del coto. ¿Qué tienen que conocer? El fatum. ¿Qué es el fatum? El destino. La física manifiestan ellos que la naturaleza es divina. Si algo está sucediendo, yo ya nada puedo, porque tenía que pasar, porque es parte de la naturaleza. Ahora, éticamente, los estoicos manifiestan que hay que vivir conforme a la naturaleza. Yo ya nada puedo hacer, no puedo quejarme, tengo que aceptar, tengo que soportar el dolor. Pensemos, ¿qué es el fatum? El destino. ¿Cómo dividen los estoicos la filosofía? En lógica, física y ética. Ahora, los conceptos que manejan, vamos a tener siempre presente al fatum, que es igual al destino. Algo me tiene que pasar, es que realmente me tiene que suceder. No puedo yo hacer ya nada, jóvenes. Ahora, en esta época de dolor, en esta época de sufrimiento, los estoicos buscan algo que se llama la ataraxia. ¿Qué es la ataraxia? La tranquilidad del alma. Es de cómo en esta época de sufrimiento mi alma está tranquila. Y ellos encuentran la ataraxia a través de la apatía. ¿Apatía ante qué? Apatía ante cuatro afecciones. Y hay cuatro afecciones que al hombre lo van a perturbar. Estas afecciones son el placer, la aversión, el deseo y el miedo. Ante estas afecciones, los manifiestan que hay que ser insensible. No me tienen que, ¿por qué en estas cuatro afecciones? Por lo tanto, manifiestan el control de las emociones a través de la razón. Algo que decía, ¿no?, mucho antes Sócrates: conócete a ti mismo. Pero estos señores empiezan a aplicar ese conócete a ti mismo. Ahora, los estoicos manifiestan la persona sabia es aquella persona que tiene el conocimiento universal. Es decir, no sé muchas cosas. Y también se conoce a sí mismo. Que conoce la armonía universal. En esta época
jóvenes aparece el concepto de cosmopolitismo. Los griegos eran bien tranquilos, habían llegado otros, de los romanos llegaron otros pueblos, por lo tanto los estoicos se reclaman cosmopolitas, es decir, ciudadanos del mundo. Si quieres ser ciudadano del mundo, tiene que tener la armonía universal. Y ellos también mantienen el concepto de autarquía. ¿Qué es la autarquía? Un momentito, por favor. Señorita Daisy, dígame. Buenas noches. Aima Flores, William Samuel. A ver, en preciso momento, señorita, entro al aula docente. A ver, un momentito, abro mi Gmail, a ver, por favor, un minuto, señorita, antes de entrar a clases estoy revisando y le voy a mandar también la fotito de cómo está, si está bien. Está muy bien. A ver, un ratito, señorita, que está un poquito lento con esta nubladera. A ver, ojalá, señorita, porque los alumnos me quieren crucificar. Ya, perfecto. Entonces, a ver, un ratito, por favor, un poco lento. Apúrate. A ver, ya está entrando. Entro en a ver. Ya, Classroom. A ver, ya. Ahí está. A ver. A ver. Ahora sí. Señorita, no está. Ahorita va a ser la misma. Mira, ahorita le envío. Le envío a su WhatsApp, por favor. A su WhatsApp lo voy a enviar. Si ya le envía a su WhatsApp la captura de pantalla. Mire, ahí están los cursos que tengo y me falta pues este grupo. Y tal le voy a agradecer mucho, gracias. Ya, señorita.
Entonces, jóvenes, bueno, todavía no hay, pues, jóvenes, no me cargan el curso, me he dicho, ya le cabía, nada, ya, jóvenes. Entonces los estoicos practican la independencia, que es pues la autarquía, el hombre independiente, el hombre que se conoce a sí mismo. Conoce a sí mismo, se pregunta, ¿qué hice mal? ¿Qué hago bien? ¿Y qué me queda por esperar? Entonces, los estoicos, ¿cómo serían, jóvenes, los estoicos? Por ejemplo, yo he sido pobre y todo, pero lo que sucede hoy, me compro la tinca y en la noche he salido sorteado, me he ganado pues la tinca. Por lo tanto, me voy mañana a la ciudad de Juliaca, me compro un automóvil y me vengo a 300 kilómetros hora, ¿no? ¿Y qué sucede? Estoy llegando a lo que es Paucarcolla, en el cruce de vías, no se sale mi cabeza por allá, la llanta por acá. ¿Qué ha sucedido? Según el estoicismo, debía haberse alterado mi forma de vida. ¿Cómo hubiese sido? Bueno, ahora tengo dinero, haré pues, pero sigo teniendo mi vida que tenía. Ahora, dentro de la familia, supongamos que hay papá que siempre trabaja, y este papá, ¿no? Trae comida a la casa, la mamá, la hija, el hijo están muy bien. ¿Y qué pasa? Este padre muere. La mamá, ¿qué va a hacer? Se pone a tomar con la comadre, con la vecina. La hija, ¿cómo está? Descuidada. Sí, el camino se pone a libar también. Viene un hijo en camino, el hijo menor se vuelve otro borrachito, pastrulo, y se destruyó la familia. ¿Qué cosa es lo que tenía que pasar según el estoicismo? La madre tenía que asumir, bueno, hija, hijo, ya no tenemos papá, por lo tanto yo voy a trabajar. Tú, hija, vas a cuidar la casa y en las noches todos nos reunimos y somos felices como éramos. Es decir, jóvenes, siempre hacemos las erradas. En cierto día, jóvenes, el señor Zenón de Sitio fue robado por uno de sus esclavos. Este esclavo, Zenón lo llamó, pues, ¿no? Lo mandó a capturar, fue capturado, y este esclavo quiso apelar a la gracia de su maestro. Así es que le dijo, amo, te he robado porque mi destino era robarte, amo. Zenón de Sitio lo mira y dijo, muy bien, mi destino es matarte, y lo mató. Entonces ahí tenemos el estoicismo. Un estoico, jóvenes, si llueve, el estoico dice, hay que aceptar el clima. Es lluvia nomás, pues, que inmutar. Luego de los estoicos, jóvenes, señoritas, tenemos epicureísmo o hedonismo, que es la escuela jardín. ¿Ya? Estos señores, al lío de los estoicos, que los estoicos, les dije, era una práctica, una filosofía para personas adineradas. El hedonismo es para todo el pueblo. Quien se participar del hedonismo. Los hedonistas se reunían en un jardín llamado el Epicuro, ¿ya? Es hedonismo o epicureísmo. Esta filosofía nos habla de la naturaleza corpórea. Es más o menos como dicen muchos de ustedes. Si el cuerpo
dale nomás, dale, ¿no? Muchos decimos eso, ¿no? Entonces, esta naturaleza corpórea se mueve del principio del placer. Conceptos que manejan los hedonistas. El placer, bonito y verdadero, está en los deseos. El placer espiritual está en la inteligencia. Es decir, los hedonistas se dedican a cultivar la literatura, la poesía, la música. La inteligencia nos ayuda a separar el placer del dolor. Ahora, los nos hablan de 4 hierbas curativas llamadas el tetrafarmacón. ¿Qué es el tetrafarmacón? No temer a los dioses, no temer a la muerte. Lo bueno es fácil de ir, lo terrible es fácil de soportar. ¿Cómo es esto? Jóvenes, ¿qué es lo que sucede? Papá, casas, trabaja mucho, o la mamá. Tiene que pagar las cuentas, tiene que pagar la tarjeta, tiene que pagar el CEPRE, tiene que pagar los celulares. El papá pues trabaja mucho. Ahora, ¿qué sucede? Tanto trabaja el papá, acumula dinero y ahora duerme el papá. Por lo tanto, eso no es fácil de conseguir. Lo bueno es aceptar las cosas. Y sin matar, no voy a sufrir daño alguno, es fácil. Por lo tanto, lo puedo conseguir. Aquello difícil, no lo puedo. Lo terrible es fácil de soportar. Jóvenes, estamos soportando una pandemia. Y muchos hemos dicho, por encerrados. Y hoy día, jóvenes, por fin en la ciudad de Puno, la gente pues camina con protectores faciales. Se está, jóvenes, porque nos hemos dado cuenta que esta enfermedad está siendo totalmente mortal. Es fácil de ir. En muchas familias han aprendido a convivir entre ellas en la casa. Algo que antes no era así. Viernes la hija no llega, el hijo no viene, papá sale a buscar a la discoteca, el uno ve. Entonces, jóvenes, es fácil soportar, pues, jóvenes, que ya los griegos ya habían pensado esto. Lo terrible es fácil de soportar. Encuentran ellos la tranquilidad del alma a través del placer. Ahora, ¿cuál es el ideal del sabio para los hedonistas? El ideal del sabio es la solidaridad. Tengo pues que practicar con alguien, ser solidario. No puedo ser solidario a mí mismo. Y la amistad. Tengo que ser amigo. Y también manifiestan cosmopolitis, es decir, hay que ser ciudadanos del mundo. Entonces, ¿qué dicen? Si es que llueve, empieza a saltar sobre los charcos, ¿no? Uy, qué chévere, charcos, ¿no? Luego, jóvenes, tenemos la filosofía cínica. Los cínicos, jóvenes, señoritas, eran los llamados filósofos. Ahora, estos cínicos van a ser fundados por un discípulo de Sócrates, es decir, anterior al estoicismo, anterior al hedonismo, ya había los cínicos. Estos señores manifiestan y dicen que hay que seguir nuestra propia conducta de acuerdo a nuestra forma de pensar. Estos cínicos van a ser los filósofos perros que va a venir
de química, igual perro. Vivían en un sitio que era al costado de un basural, denominado Sino Sargo, es decir, cabeza de... Estos cínicos encuentran la tranquilidad del alma tan buscada en esta época a través de enunciación material, es decir, no tengo nada. Los cínicos eran como preocupaban por las normas sociales, podían hacer sus necesidades en cualquier sitio, pero por el sufrimiento ni la muerte. El ideal del sabio para ellos era que el hombre era eficiente y debería ser ascético, debería tener nada más lo que debe tener. Cínico, entre los cínicos va a ser el gran Diógenes de Sinope. Diógenes de Sinope va a ser, pues, jóvenes, el máximo representante de esta filosofía. Que el señor Diógenes un día fue visitado, pues, en un tonel, así como vemos al Chavo del Ocho, pero yo 50 años, recién que el Chavo de habitación, el cuarto número 8, por lo tanto era el Chavo del Ocho, y su tonel lo utilizaba para jugar. Diógenes se vivía, pues, en un tonel. Un día estaba soleándose y fue visto por el gran Alejandro Magno. Y Alejandro Magno le dijo, ¿no? Taparse. Diógenes se soleaba, le dijo, ¿no? Maestro, ¿qué necesitas? Yo te lo voy a dar en este instante. ¿Qué le dijo Diógenes? Sal de ahí, no me tapes el sol. En ese momento solo necesitaba el sol, Dice que el gran Alejandro un día lo llevó a su palacio. Y Diógenes se había enterado que el filósofo rey, que fue Alejandro, fue un discípulo de Aristóteles, o su preceptor maestro fue Aristóteles, había caído, que se llamaba la gula, es decir, comía demasiado, tomaba demasiado, y era, es decir, ya no era, pues, el representante de el ideal de rey. Eso lo... Por lo tanto, Alejandro lo llevó a su palacio. Y en el palacio de Alejandro todo había tal perfección, todas las cosas estaban en su sitio. Por lo tanto, le dijo a Diógenes, maestro, ¿qué está mal en este palacio? Y lo que hizo Diógenes es escupir el rostro. Es decir, es tu palacio, le dijo, tan perfecto que no hallo sitio escupir. Por lo tanto, le escupió a Alejandro. También cuentan, jóvenes, señoritas, que como única posesión, aparte de su tonel, poseía una pequeña jarrita, con el que tomaba agua y pedía limosna. Hasta que un día, caminando por ahí, porque caminaban mucho, vio en una fuente a un joven tomar agua con la mano. ¿Qué hizo? Cerró la tacita y la botó. Desde ese momento, Diógenes tomaba agua con la
mano. No tenía nada. Practicaba la renunciación material absoluta. Tan Diógenes que estaba una mañana a plena luz del día con una antorcha. Y le miraron la gente: maestro, ¿qué haces? Encendía y él estaba con manera pues de que estaba buscando algo. Y la gente le preguntó: Diógenes, ¿qué buscas? Y Diógenes les dijo: busco un hombre honrado. Es decir, jóvenes, no hay honrado aunque haya luz del sol y sea luz de mediodía. También Diógenes un día estuvo masturbándose. Y la gente le preguntó: Diógenes, ¿por qué te masturbas? Y él les respondió: si pudiese calmar mi hambre como cargo mismo mi apetencia sexual. Es decir, en el sexo el hombre puede ser autosuficiente, pero para darse necesita de otra cosa más. Bueno fuese, ¿no?, que el hombre se sobara la pancita y ya estaría lleno. Seríamos autosuficientes. También, ya viejo, Diógenes fue capturado por unos y vendido por esclavo o muerto, o si no, iba a ser muerto. Diógenes, ¿no?, un día pues esclava, 90, 60, revienta, 300 esclavo fornido. A este viejo huesudo como Diógenes nadie lo quería comprar. Entonces, para no hacer, vio entre la gente a uno de sus amigos que era Melitón. Y al verlo, también lo vio a Diógenes. Y Diógenes fue y le dijo al pregonero: ¿quién quiere comprar un amo? Y el pregonero le pareció extraño, pero le hizo caso, pues, porque Diógenes, vendo amo a la 1, vendo amo a las 2, y Melito se lo compró a Diógenes. Y cuando se iban, Diógenes le dijo: no pienses que tú vas a ser mi amo, me tienes eso a mí. Y obviamente Diógenes se dedicó de educar a sus hijos y a una casa de bien, y ahí pasó los últimos años de su vida hasta que Diógenes murió porque se engulló pues un pulpo crudo, ¿no?, y murió de un cólico. Ese era el gran Diógenes cínico. También dentro del cinismo tenemos a Crates de Tebas, a Metrocles y a Hiparquía, la primera mujer filósofo. Hiparquía, en esta época de dolor, dejó toda su fortuna, y adquirió la vida pues de los filósofos perros, ¿ya? Ella sería la primera mujer, sería Hiparquía. Entonces, jóvenes, ¿qué dice un cínico si llueve? Un cínico si llueve, todos necesitan paraguas. Luego de estos cínicos, jóvenes, a los que se denominan los escépticos. Los escépticos, dados por Pirrón de Elis, estos señores manifiestan y dicen que hay que encontrar el conocimiento, es decir, la verdad.
Los conceptos que manejan que es una reacción frente al dogma, porque el dogma nos habla de bienes y males. Nos hablan de deseo y nos hablan de no tener nada. Estos bienes y males otorgan acción y miedo. Por lo tanto, encuentro la tranquilidad del alma denominada de la suspensión de juicio. No opino, porque si opino, voy a favor de los griegos y los romanos me van a matar. O si no, opino y mis paisanos griegos me van a matar. Ante esto me callo. Suspendo opino, porque los sentidos producen errores. La razón es ilusión o locura. A jóvenes, eso pensaban los escépticos. ¿Qué es un escéptico? Pues ante realmente llueve, es agua esto, me mojará esto, ¿ya? Eso es un escéptico. Jóvenes al periodo que va a ser el final de la filosofía antigua. Llegamos a través del neoplatonismo. El neoplatonismo va a ser planteado por el señor Plotino. En esta época, que en Roma también tenían sus problemas. Los romanos habían sido, se llama el cristianismo. Los romanos, en su afán de contener el cristianismo, los capturaban, los ponían al circo romano, donde los cristianos eran comidos por bestias. Ahora, este cristianismo llegó pues a esta nueva cultura que es el romano. El cristianismo llegó en la cabeza del emperador Justiniano, perseguía a los cristianos. Un día, en su caballo, estaba pasando un río, y en medio del río se abre el cielo y una voz le habla. Justiniano, vamos a hacer un pacto entre tú y yo. Vas a ser como nunca hubo en Roma, pero tienes que aceptarme. No sé quién eres, soy Dios, y vamos a hacer una alianza. Te voy a dar esta cruz con una insignis vinces, con este signo vencerás. Cayó Justiniano y no sabía, llamó a un cristiano y se hizo bautizar en ese preciso momento por la religión oficial del Imperio Romano. Se volvió el cristianismo. Los cristianos eran la religión oficial de este imperio. Ahora, este cristianismo no podía solo basarse en la segunda venida de Cristo, no podía basarse solo en, tenía que tener una. Plotino va a traer de nuevo las ideas de Platón. El Plotino nos habla en su libro Las Eneadas que el uno es la unidad absoluta, que es Dios, en que son las ideas. La psique, que es el
alma y la materia, que es físico, es creado por Dios. Entonces, jóvenes, este es el final de la filosofía. ¿Ya? ¿Cuál era el sentido de la filosofía antigua? La preocupación por el arjé, que el principio de la preocupación, arete, ¿qué era el arete? Era la virtud. ¿Qué más había? La preocupación por el ser. Ha llegado a su fin y la filosofía desde ahí, jóvenes, se va a convertir en teología. Entonces, jóvenes, señoritas, tenemos eso que se llama la filosofía. ¿Qué es la filosofía medieval? Les había dicho, ¿no? Que eso bastante lo podemos. Roma, pues, es el imperio que toma protagonismo en. Entonces, la filosofía medieval va a ser la expansión del cristianismo. Este cristianismo o esta filosofía medieval va a tener dos partes. Filosofía patrística, que es la filosofía de los padres de la iglesia, y escolástica, que nos habla de las grandes escuelas filosóficas y también del inicio de la. Entonces, dentro de lo que es conocido como patrística, tenemos a son los apologistas, los defensores del cristianismo. En esta época de la patrística también se desarrolla y se conceptualiza los dogmas cristianos. Los temas que se discuten en la patrística son de la unidad de Dios. Dios, que es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la famosa Trinidad. Dios crea a partir de la nada. Y el dualismo del hombre, ¿no? El hombre tiene y alma. El grande de los representantes de esta época va a ser el gran San Agustín de Hipona. Este señor por nada es ebrio, un mujeriego, pero sintió el llamado de Dios, por lo tanto se transformó al cristianismo. Podemos ver en San Agustín de Hipona que se tiene 4 aspectos: teológico, ético, cosmológico y político. Dentro de su gnoseología es que la verdad existente o la única verdad es Dios. Entender a Dios, tenemos que tener fe antes que razón. ¿Por qué? Porque la carne de Dios. Y nos habla de la iluminación. ¿Qué es la iluminación? Una inmutable. Por eso que, jóvenes, si ustedes han visto los cuadros de los santos, tienen ola, ¿no? Eso significa pues la iluminación, es decir, han conocido a Dios. Dios, Santa Rosa de Lima y Fray Martín de Porres, que conocen lo que es la iluminación. Ahora, el aspecto ético.
nos habla de bien y del mal. ¿Quién es el bien? El bien es Dios. Ahora, ¿qué es el mal? El mal es alejarse de Dios, es decir, alejarse del bien. Ahora nos dice Sana que el hombre está en pecado por alejarse de Dios. Ahora me dirá, entonces, profesor, si Dios es Dios, puede matar al hombre, pues si el hombre no quiere acercarse a Dios. No dice así. Dios le da al hombre la elección. Y profesor, ¿cómo se llama esta elección? La elección se llama libre albedrío. El hombre puede elegir entre alejarse o a Dios. Un ratito, jóvenes, ¿hasta qué hora es la hora, por favor? Hasta las 7, profe. Ya, gracias, gracias. Entonces, eso es lo que nos dice Agustín. Si el hombre se ha alejado tanto de Dios y está en la maldad, la gracia. ¿Qué es la gracia? El perdón. ¿Qué es el perdón? El triunfo del cristiano. Ahora tenemos el aspecto cosmológico, es decir, el aspecto de la creencia, de las cosas, de la realidad para San Agustín. San Agustín nos habla que todo creatio ex nihilo. ¿Qué es creatio ex nihilo? La creación a partir de la nada. Ha hecho las cosas de la nada. Profesor, ¿y qué ha hecho Dios? Lo que ha hecho es el tiempo y el tiempo. Profesor, entonces, pues Dios todavía no había creado el espacio. Yo le digo, estoy en Hawking, profe, no me engañe, pero esto yo no lo digo, se lo dice. Y profesor, ¿dónde estuvo Dios si todavía no había hecho el tiempo? Agustín, Dios es extraespacial, está fuera del espacio y tiempo, es extratemporal. ¿Ya, jóvenes? Ahora, tenemos lo que es la vía política de San Agustín de Hipona. Él nos habla del juicio final, ¿no? Algún día en su segunda venida iba a separar a los machos cabríos de las ovejas. Los machos se irán, ¿no? Y las ovejas se irán al cielo. Eso es lo que dice. Por lo tanto, de las que también es un libro, aparte de su libro, Las Confesiones, que es parte pues de su pensamiento autobiográfico. Él en sus confesiones plantea su pensamiento a través de las dudas que él tiene, lo que es con su encuentro con Dios. Ahora, también nos habla de su famosa ciudad de Dios. ¿Cuál es la ciudad de Dios? Entonces, si usted ha dicho que San Agustín fundamenta el cristianismo a través de Platón, nos hablará de una perfecta y una ciudad que no es perfecta, profesor. No, no dice igual que donde el mundo inteligible, no se para de esa forma Platón. Lo que nos dice Platón es que en esta ciudad de personas que siguen las
enseñanzas del bien. Y estas personas en la universidad, otras estarán en Huáscar, otras estarán en La Icacota, otras estarán en Chando, Jalihuaya. Es decir, estas personas hacen una especie de una red y estas personas esperan el juicio final. Es decir, profesor, que va a venir y va a intervenir en la historia. ¿Por qué? Al juzgar a los infieles. Por lo tanto, eso se denomina el providencia. No se olviden, San Agustín justifica el cristianismo a través de Platón. Luego de la patrística, tenemos lo que se denomina la escolástica. Pues viene del latín estola, que significa el saber, ¿ya? Es el origen, pues, jóvenes, de la escuela en esta época. En la escuela se practica, también en la universidad, las artes. Eran las artes liberales, el trivium. ¿Qué es el trivium? La gramática, la dialéctica y la retórica. ¿Qué es el quadrivium? La música, la aritmética, la geometría y la astronomía. Lo que enseñaba era la lectio o exposición. ¿Qué es esto? Esto que estamos viendo. Dix, como el maestro dijo. La disputatio pasa afirmación a favor o en contra de una tesis. Fundamentación real. En la escolástica, jóvenes, se busca que la fe tiene que ser fundamentada. Es decir, si existe un Dios, este Dios tiene que ser que se debe creer a ciegas, sino se tiene que comprobar a Dios. Ahora, la fe convertir en teología. Y el más representante época, vamos a tener a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué Aquino? Porque a este señor se le manifestaba que era el... Dice que tenía un carácter tan dulce y una conversación tan agradable que te hacía en el cielo. A lo contrario de San Agustín, este no se ha sido para ser santo. Cuentan que Tomás de Aquino, o cuando era Tomás, sus hermanos, no, que Santo Tomás tome los votos. Por tanto, lo capturaron y lo encerraron en una torre junto a una prostituta. Y le dijeron: señorita, usted tiene que hacer caer en pecado a mi hermano. Muy bien, dijo la señorita. ¿Y qué iba a hacer, pues, Tomás con ella? Que la señorita le bailaba, ¿no? El baile del totó, le bailaba el perreo. Tomás ni sabía.
¿Qué hago, hijo? La señorita, tengo que justificar mi dinero. Se abalanzó sobre Tomás. Todo empujó, corretearon por el cuarto, hasta que en un momento Tomás sacó un palo ardiendo de la chimenea. Y con eso se empezó a defender. De retro Satana, va de retro Satana, retrocede Satanás. La señorita que se cansó de decirle a Tomás, así es que se metió a la cama y se durmió. Los hermanos al día siguiente pensaron que se había consumado el acto y Tomás tenía que dejar los votos porque había caído en pecado. Entraron a la torre y lo encontraron a Tomás en actitud de defensa y con el palo. Ahorita se le quemó a la señorita, ¿no? Ya pues, ¿qué hicieron los hermanos? Dejarlo nomás, vaya a tomarlos. Entonces, Tomás de Aquino nos deja una gran obra que se llama La Suma Teológica, ¿ya? Es un total de 24. ¿Qué dice la Suma Teológica? Si San Agustín fundamentaba el cristianismo a través de Tomás de Aquino, fundamentó el cristianismo a través de Aristóteles. Ahora, Tomás no va a destrozar pues las ideas que había dicho San Agustín, manifestando que la es la razón, no. Tomás de Aquino, la fe y la razón son uno. ¿Por qué? Porque tanto la fe y la razón es dada por Dios. Y entonces tenemos una teoría del conocimiento que nos dice Santo Tomás que el hombre tiene la sensación que están sentidos, tiene la representación de lo sensible. Es decir, si aquel que no comprender con la razón, lo puedo entender a través de la fantasía, al igual que hizo San Agustín imaginando la ciudad perfecta, ¿no? La ciudad de Dios. Habla del viento de la forma que es el entendimiento. Ahora, para Santo Tomás dice que hay que comprobar a Dios a través de 5 vías que demuestran su existencia. Uno, el movimiento, y nos dice todo es movido por otro. Imaginemos que son engranajes de reloj. Esto no puede llegar al infinito, jóvenes. En algún momento tenemos que encontrar el motor que ha dado origen a todos esos engranajes. Y Tomás de Aquino dice, el inmóvil es Dios. Eso que decía Aristóteles Ahora, la segunda vía es la vía de la necesidad y contingencia. La necesidad nos dice es necesario, el ser es necesario. Entonces, ¿qué es el ser? Ese ser que es Dios, fruto de la existencia del hombre. Ahora, contingencia. Cuando hablamos de contingencia, podemos decir o no pudo suceder. Eso que tenemos los peruanos siempre, un pensamiento y decimos, ¿qué hubiese sido si los incas no hubiésemos sido invadidos por los españoles? Hemos sido rateros como los españoles. La corrupción que viene es culpa de los españoles. No es un pensamiento utópico que tenemos. Esto es, pero
hubiese existido si mi papá y mi mamá no se juntaban, ¿no? Entonces tenemos dos formas, dice Tomás de Aquino, la utopía, que pudo estar en el espacio, y lo que pudo ser en el tiempo, ucronía. Por lo tanto, la necesidad en su fundamento, que es Dios. La casualidad eficiente, toda causa fue efecto. Pueden los efectos de sus padres, luego serán la causa de sus hijos, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la causa primera? La causa primera es Dios. Los grados de perfección, pero es causa de las perfecciones. ¿Y cuál es la causa mayor? La perfección mayor es Dios. La teleológica, o el fin de las cosas. Dios se dirige hacia un fin, hacia una teleología. ¿Cuál es el fin del hombre? Conocer y vivir en Dios. Luego tenemos a San Anselmo de Canterbury. Y San Anselmo manifiesta que Dios es el ser. Por lo tanto, Dios tiene que ser comprobado ontológicamente. ¿Qué hace Dios? San Anselmo dice que Dios es el ser, por lo tanto, tiene que tener un estudio ontológico. ¿Por qué? Porque es pues el principio de toda la existencia y todas las cosas. Luego, jóvenes, llegamos a una controversia, a esto que les decía, dos grandes, aparte de la educación que había empezado en la escolástica, vamos a tener la controversia de los universales. ¿Qué es los universales, profesor? Los universales son las ideas perfectas que hablaba Platón. ¿Ya? Él nos hablaba que existen unas ideas perfectas. Estas perfectas son, pues, jóvenes, esas ideas que estaban en el mundo, es Uranus. Y sigue este debate en la época medieval. Van a ver el realismo, que dice que estas ideas eternas sí existen y están fuera del objeto. El objeto son la representación de ¿qué? En este caso, jóvenes, de Dios. Cambian las cosas. Ahora, ¿quién es el ser? Ahora, el ser es Dios. Ahora, la otra postura es el nominalismo. El nominalismo dice, estas ideas perfectas o eternas existen. Hablar de estas ideas son meras palabras, son palabras vacías, solo mencionan conceptos, nombres, no ayuda pues en la comprensión de nada. Es más, nos están confundiendo cada mes. Acá lo que necesita el hombre es comprender. Y dice el señor Guillermo de Ockham, nos manifiesta que es una navaja, algo que determine qué cosas se tiene que hacer. Y esto que se conoce como navaja de Ockham, y Ockham o Guillermo de Ockham manifiesta evitar la multiplicación innecesaria de los entes. ¿Quién es Dios? El ser, cosas, el ser. ¿Quién hace que muevan las cosas? El motor inmóvil. ¿Quién es? Dios. Eso no.
Por lo tanto, Guillermo de Ockham manifiesta que se tiene que dar una explicación, una explicación no intrincada, confusa, una explicación que todos los hombres entiendan. Por lo tanto, hablamos baja de ¿por qué? ¿Qué ha cortado, pues, profesor? Si es una navaja. Lo que corta es la fe de la razón. La fe es una cosa y la razón es otra. La fe es una suerte de creencia divina y la razón es lo que el hombre comprende. Ya, jóvenes, citas, es la navaja de Ockham. Separa fe de razón. Que tiene que haber una explicación sencilla, comprensible de las cosas. Ockham nos va a alegar un problema, y el problema ahora es cómo alcanzamos el conocimiento si el conocimiento no va. Ahora, ¿cómo el hombre va a comprender? ¿Cómo el hombre va a saber? Y eso, jóvenes, vamos a verlo en la época de la filosofía. No se olviden, la navaja de Ockham es que separa la fe de la razón. Ya, jóvenes, hemos terminado la clase de hoy en día y pasamos, por favor, a su cuadernillo. ¿Ya? Saquen su cuadernillo, por favor. Ya, empezamos entonces con... A ver, un minutito, pues voy a respirar. Ya. Cuadernillo de la tercera semana. Y la primera pregunta dice, una característica básica de la filosofía medieval es... profe. La B. A ver, vamos a ver. La defensa de estudios naturales. B. El desarrollo de las investigaciones matemáticas. C. La organización de la filosofía griega para defender la religión cristiana. D. La doctrina del Estado a la Iglesia. E. El debate sobre la existencia de las cosas materiales. Si es la defensa del estudio de las ciencias naturales, es algo que se ha quedado en donde, jóvenes, en la filosofía. En ello ya no investigan las ciencias naturales, ¿no? Que investigan la teología, estudio de el desarrollo de las investigaciones matemáticas, no, tampoco. Pasamos la de la filosofía podría ser la doctrina de la independencia del Estado, ¿no? No habla nada del Estado. El debate sobre la existencia de cosas materiales, tampoco se habla de la existencia de las cosas materiales. ¿Qué cosa es lo que es básico para la filosofía medieval? La defensa de la religión cristiana a través de la utilización de los conceptos de la filosofía griega. Está la utilización de la filosofía griega para defender la religión.
Entonces, 2. Padre de la Iglesia Católica que sostiene que Dios actuó a partir de la nada. A. Santo Tomás de Aquino. B. San Anselmo. C. Agustín. D. Plotino. E. Guillermo de Ockham. Santo Tomás, porque él dice, ¿no? Y hay algo. San Anselmo, tampoco, ¿no? Él habla de la comprología. Sí. San Agustín, ¿no? Es el único que defiende a través de las ideas de los jóvenes. Se responden a la C, que la respuesta es la C, San Agustín. La ex nihilo, ¿no? Nunca se olviden, ¿ya? Dios ha hecho las cosas de la nada, ex nihilo. El filósofo Platón, cristiano, le dan gran importancia a la investigación, no se abandona fácilmente a creer, ciegos ante los problemas y dificultades de la fe, sino que las enfrenta. Considera incesantemente para procesarlas y esclarecerlas. Señale al filósofo al que hace alusión el texto. A. San Agustín, B. San Agustín de Hipona, C. San Anselmo, D. San Francisco, E. San Pío de Pietrelcina. ¿Quién son cristianos jóvenes? Muy bien, San Agustín. 4. El origen del mal es ciertamente un problema serio para la razón humana. Es de las preguntas claves que se hace todo ser humano. ¿Por qué sufrimiento y el dolor? ¿Por qué, si Dios es bueno, permite el mal? Señale el enunciado que no corresponde con la de San Agustín. El mal no es un ser, el mal no es una sustancia, es la privación de algo a un ser, le corresponde, de el mal es la ausencia del bien, y el mal es la libertad. ¿Cuál sería el enunciado que no corresponde con San Agustín? El mal no es un ser, obviamente. He hablado que existe el diablo, ¿no? En ningún momento. La C. El mal es la privación que a un ser le corresponde. El mal, estoy en el mal, ¿por qué? Porque estoy alejado del bien. Por lo tanto, sí, ¿no? Corresponde a un planteamiento de San Agustín. Privado del bien. ¿El mal es la ausencia del bien? Totalmente. ¿Cuál no le corresponde? Y a la vez la libertad. Respuesta a la 4. El mal es la E. 5. San Agustín atraviesa por etapas. Entre ellas está su compromiso con la búsqueda de la verdad por diferentes medios. Al final de esta larga vida concluye que esa verdad es A. C. Dios. D. Razón. E. Filosofía. ¿Cuál era la verdad para San Agustín? La vida, ¿no? La fe,
¿qué es lo que da a entender esa verdad? La razón, ¿no? Está la fe antes de la razón. ¿Quién es la verdad? Esa verdad inmutable es Dios. Dios. Esta es la C, Dios. 6. El anhelo supremo de San Agustín es conocer la verdad. Para ello requiere de la razón inútil sin la fe. Y a su vez la fe se fortalece con la razón. De acuerdo con la idea, el enunciado correcto. A. Entender para creer y creer para entender. La sola razón basta. La fe no ilumina la razón. D. La razón es la certeza. E. Basta con el instinto. ¿Qué es? Profe. Muy bien. Entender para creer y creer para entender. ¿Basado en qué? En la fe. 7. Según San Agustín, la vía de la fe garantiza la verdad. Y esta se está por A, la abstracción, B, por reflexión filosófica, C, por contemplación, D, por acción, E, por la razón primero y luego por la fe. Habíamos hablado de la verdad inmutable. ¿Cuál era esa verdad inmutable, jóvenes, señoritas? La D, profe. Muy bien, muy bien. 8. La idea del mal en San Agustín se justifica. La C, profe. Muy bien, ¿qué es la ausencia? Muy bien, muy bien. Respuesta a la 8, que es la ausencia del bien. Muy bien. La filosofía de San Agustín es de 9. Filosofía de San es de corte platónico. Porque ausencia de ideas eternamente de Dios. B. Considera que Dios es el gran hacedor. C. Sostiene que los seres humanos tienen reminiscencias y está convencido que el mundo de las ideas es el cielo. E. Afinos imprime las ideas mente del hombre. ¿Qué dice San Agustín? ¿Por qué? Afirma la existencia de ideas mente de Dios, al igual que Platón. Resla 10. San Agustín, al igual que Platón, considera al hombre como producto de A. Unión accidental del alma y el cuerpo. B. Necesidad creada por Dios. C. Unión de lo divino con lo terrenal. D. Mediación e armonía en la naturaleza. La respuesta, jóvenes señoritas, es la A. La tal alma y el cuerpo. 11. La fuerza aristotélica influencia en su pensamiento, justificando la existencia de Dios por medio de las vías del motor y la casualidad. A. San Anselmo. B. San Agustín. C. Santo Tomás. D. Magno. E. San Justino. ¿Quién justificaba, jóvenes? ¿Quién? La C, profe. Muy Santo Tomás, igual Aristóteles. 12. El problema de las dos consistió en dar igual jerarquía.
La C, muy bien, la C. Asumir que hay fe y verdades de razón. 13. Fue un problema de la escolástica que generó un debate realistas y nominalistas. A, los universales. B, el alma y el mundo. C, la razón. D, la vía y la teología. E, la experiencia y la revelación. ¿Cuál es, jóvenes, la respuesta? La C, profe. La razón y la fe es la separación que va a ser. Profesor. Muy bien. ¿Qué cosas son los profesor. universales, señorita? ¿Qué cosas son los tres? Son las ideas, conceptos generales. ¿Las ideas de quién? De esos son De los Platón, universales. Las ideas perfectas de Platón, que son los universales. Fue un que hemos hecho esto. La prueba ontológica sobre la existencia de Dios consiste en A. Un perfecto obliga a pensar en un ser que lo sea y ese ser es Dios. B. Reconocer como perfecto que la fe sea algo perfecto que a lo creado lo existente. C. Asumir que lo imperfecto no puede entenderse sin saber o tener referencia. Proponer que todo ha tenido un principio y que nada surgió de la nada. Fundamental experimentalmente la existencia de esa. ¿Qué tengo que buscar yo? ¿Qué palabra? La palabra que tendría que buscar es ontología. Por lo tanto, la respuesta es la A. ¿Quién buscaba la prueba ontológica? De Canterbury. San Anselmo de Aosta fue quien hizo famosa la del nominalismo. Prueba ontológica para demostrar que existe Dios. Muy bien, joven. Respuesta la D. 16. En realidad, la escolástica fue La C, profe. periodo de la Edad Media. ¿Cuál? Profesor, en las enseñanzas ¿Por de qué? ¿Por qué enseñanza de la filosofía? están los La padres. fe y razón de Dios. La filosofía se convierte teología. Teología de filosofía. Por lo tanto, se van a enseñar. ¿Ya, jóvenes? 17. El arco de San Anselmo por el cual pretende demostrar la existencia de Dios es conocido como... ¿Hemos hecho eso? Muy bien. Ontológico igual ser. 18. Autor de la Suma Teológica, sustentó 5 vías para demostrar la existencia de y era el príncipe de la escolástica. Aquí no. Aquí ves, Santo Tomás de... No. 19. Fue un filósofo perseguido por la Iglesia por su pura nominal en el problema de los universales. A. Guillermo de Ockham. B. Rogerio Bacon. De San Anselmo, de Tomás de Aquino, Tertuliano. ¿Quiénes, jóvenes? La A, profe, la A. Guillermo de... Muy bien. Guillermo de Ockham separa La navaja. la fe de la, separa de la razón, algo que se conoce como la navaja de Ockham. Eso viene en todos los jóvenes.
20. La navaja de Ockham fundamentalmente se opone a los planteamientos metafísicos A. Santo Tomás. B. Santo Tomás. C. Platón. D. Sócrates e Plotino. Santo Tomás. Santo Tomás junta fe y razón. ¿Qué cosa hace, jóvenes? ¿Qué cosa es los planteamientos metafísicos de quienes jóvenes? Planteamientos Aristóteles, profe. Aristóteles. ¿Cuál sería? ¿Platón o Santo Tomás, jóvenes? Acá dice, a los planteamientos metafísicos Platón. No dice a los planteamientos de fe y razón. Ya, jóvenes, con eso terminamos la clase de hoy en día.